De la mano con la justicia. Acercamos a la ciudadanía al Poder Judicial del Estado de Puebla. Ya estamos al aire. De la mano con la justicia. Acercamos a la ciudadanía al Poder Judicial del Estado de Puebla. De la mano con la justicia. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es De la mano con la justicia. Mi nombre es Mónica da Silva y a nombre de todo el Poder Judicial le damos la más cordial bienvenida. Este es su programa, este es el programa que acerca el Poder Judicial a la gente. Ya sabe que usted dudas, comentarios sobre los temas que tratamos aquí son muy bienvenidos y estamos para servirle y para asesorarle. Los números en cabina 2222-737716, el WhatsApp 2215875657. Y le doy la más cordial bienvenida, como siempre, a la jueza Mónica Garibay, que es mi coconductora estelar. Jueza Mónica, muy buenos días. Encantada, tocaya, de estar otra vez contigo. Feliz de dirigirme a la gente y a tus órdenes. Muchas gracias. Y damos la bienvenida a la abogada Guadalupe Vaca Aparición y María Marisela Martínez Hernández. Ellas son abogadas de la Defensoría Pública. Muy buenos días. Muy buenos días. Antes que nada, pues una felicitación muy especial ayer a todos los papás en su día, fue el Día del Padre, y a raíz de esto, pues pensamos en el tema del día de hoy, los hombres violentados, cuando a un hombre le toca sufrir violencia de cualquier tipo. No es el general, no es el grueso. Lamentablemente las estadísticas de la propia Defensoría lo que marcan es que pues los hombres son los mayores perpetradores de algunos delitos, pero existen varios, y las abogadas nos van a complementar sobre el tema, en los que los hombres sufren violencia con agresión física, verbal, violencia vicaria sobre todo. También pueden pedir ellos guardia y custodia cuando a lo mejor la madre no es apta. También pueden demandar abandono de hogar, tienen derecho a una pensión. Esto a veces en la sociedad mexicana nos cuesta mucho trabajo porque pensamos que el hombre es el Superman, ¿no? Es nuestro superhéroe, nuestro papá o cualquier cosa. Tenemos muy marcada esa figura de que el hombre, a veces hasta el estereotipo, es el único que violenta, pero es imposible pensar a veces, jueza Moni, el hombre es la víctima. Es correcto. A ver, si partimos de la premisa de que la violencia es un fenómeno humano, es un defecto y un vicio en el que caemos los seres humanos, podríamos entonces concluir que los fenómenos violentos, incluso la violencia de género, no se da exclusivamente de los hombres hacia las mujeres. Y yo pondría incluso hoy, en honor a todos los varones, a los padres en particular, una pregunta. ¿Será que nuestras estadísticas que marcan que ciertamente las mujeres son quienes más demandan y denuncian a los hombres es porque en mayor medida se da una violencia de los hombres hacia las mujeres, o será como posibilidad que existe una cifra negra de hombres que no denuncian y no demandan precisamente por los estereotipos y por los vetos sociales que existen de que un hombre no puede ser violentado, ¿no? Porque entonces, ¿dónde está tu hombría? ¿Dónde está tu machismo? Muestras debilidad. Exacto. No, tú no puedes ser el vulnerable. Entonces, aunque te vulneren, te callas. ¿Por qué? Porque esto se resuelve de otra manera. Entonces, creo que es importante visibilizar esa parte, porque si queremos realmente acceder a una sociedad justa, a una sociedad en paz, tenemos que conocernos y tenemos que poner el dedo en la llaga y tenemos que ponernos limón en la herida nosotros mismos para ver en dónde están nuestras áreas de oportunidad y no estar invisibilizando fenómenos que puedan estar en este mismo momento pasando y nosotros estarlos invisibilizando, porque ciertamente hay una deuda histórica con el grupo de población que mayormente había sido invisibilizado, que son las mujeres. Pero, insisto, personalmente dudo que sea el único que sea violentado. Entonces, hoy está bueno el tema. Vamos a escuchar aquí a muchas opiniones. Claro, y es un gran punto el que tocas, porque entonces por esto sirven este tipo de programas, este tipo de capacitaciones, de difusiones del tema, porque si usted que nos está escuchando a lo mejor sufre de violencia y es usted varón,
tiene la posibilidad de acercarse al Poder Judicial, a la Defensoría Pública y pedir asesoría a la Dirección de Vinculación Ciudadana. Usted puede acercarse y puede hacerlo. Abogada Guadalupe, ¿algún caso o algunos ejemplos de este tipo de violencia con varones? Gracias, buenos días. Sí, efectivamente, todo el mundo pensamos que la violencia únicamente se ejercida hacia las mujeres, y no es así. Sí hemos tenido ya varios casos en la Defensoría donde los varones llegan violentados por las ex esposas, las exparejas, porque ¿en qué momento se da esto? Cuando se firman un divorcio, se establece un convenio. En ese convenio se establecen los alimentos, la guardia y custodia, la visita y convivencia. Normalmente siempre aplica que la guardia y custodia queda para las mamás. Así lo acuerdan ellos y lo aceptan. Se establecen las visitas de acuerdo a los horarios que el papá pueda convivir con los menores. Puede ser, bueno, se ha dado el caso tristemente que el papá por alguna razón pues lo despiden y solo hace saber a la expareja: oye, me despidieron. Te despidieron, no me vas a dar la pensión, no ves al niño. Oye, pero es la visita, es la convivencia que tengo con mi hijo, lo veo más una vez a la semana. No me importa, no hay dinero, no hay niño. Entonces, el señor está siendo violentado y el menor al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque le están prohibiendo tener el contacto, la visita, la convivencia con su padre. Es un claro caso de violencia vicaria, ¿no? Utilizar a un menor o a un ser querido en contra, simplemente para dañar a la contraparte, ¿no? Así es, sí. De hecho, pues llegan los papás a la Defensoría así muy, muy desesperados, porque abogada, tengo un mes que no me deja ver a mi hijo, que yo llego y lo busco, toco la puerta y ya no responden, ya no me abre la puerta, me manda mensajes diciendo: ya no estés molestando, si no vas a dar la pensión tampoco vas a ver a tu hijo. Entonces, sí, tristemente, las mujeres ejercen esa arma contra la expareja para que ya no tenga contacto con el niño. Como una forma de presión, como si así se pudiera lograr algo. Pero me imagino que hay forma de demostrar si el señor está buscando activamente trabajo, si lo está intentando, o si es un caso de desidia puramente, ¿no? Sí, así es. De hecho, pues los que han llegado abogadas, ya estoy haciendo exámenes, ya estoy buscando trabajo. En cuanto yo me contraten, pues me incorporo y pago las pensiones que tengo pendientes. No me aparto de pagar, simplemente que lo que quiero es ver a mis hijos, ¿no? Sí existe mucha violencia por parte de las mujeres referente a la visita con los menores, ¿no? Ok, abogada Marisela, ¿a usted qué tipo de otros casos le han tocado al respecto? Fíjese que hay temas muy interesantes al respecto, porque sí, efectivamente, el tema de agresión o de violencia hacia los hombres generalmente no estamos acostumbrados a tratarlo a nivel socialmente hablando. Estamos acostumbrados a que la violencia se ejerce en contra de la mujer, en contra de los niños, en contra de las personas discapacitadas, en contra de el grupo más vulnerable. Pero ¿quién nos habla del tema de la violencia en contra de los hombres? Yo he tenido asuntos que sí, a la Defensoría llegan tantos asuntos, y como postulante del derecho estamos acostumbrados a escuchar a la gente y una diversidad de asuntos que se dan, que todavía a la fecha me sigue sorprendiendo. Hay unos asuntos que me sorprenden, hay otros asuntos que son como cotidianos, pero que tienen una especial particularidad, porque todos, así sean pensión, alimentos, todos tienen algo en específico que lo hace diferente. Entonces, a la fecha me sigue sorprendiendo, en especial, que ese tema de violencia hacia los hombres no lo tocamos. Estamos acostumbrados a que no... En la sociedad en la que vivimos es una sociedad machista, desafortunadamente, una sociedad en donde no impera el patriarcado en el interior de una familia, impera el matriarcado, porque es la mamá quien decide las reglas de convivencia en la casa, es la que educa, es la que decide, es la que toma las decisiones en la familia. Y el padre solo se le ve a veces como figura exclusiva de proveedor. Alimentario, exactamente. Condicionante también, ¿no? Si no me pagas la pensión, no ves a tus hijos. O te vas a la casa. Incluso aquí entra lo que llamamos nosotros alineación parental. ¿Por qué? Porque resulta que
la mamá influye en el comportamiento de los hijos para generar rencor en ellos hacia el padre. Eso es alienación parental. Alienación parental. Sí, porque generan odio, resentimiento, rencor hacia el papá, ¿no? Sí, claro. Y estos mismos... No tienes calcetines nuevos porque tu papá no me ha dado, ¿no? Ese tipo de presión hacia el niño que no está en edad ni en madurez de juzgar ese tipo de situaciones. Exactamente. Muchas veces incluso escuchamos cómo la mamá le dice a los hijos, es que tu papá nos dejó, o sea, a todos, nos dejó porque se fue con otra y entonces ya no nos quiere. A ver, espéreme, una cosa es, lo platicábamos en el programa pasado, una cosa es el matrimonio y las razones buenas, malas, regulares por las que haya terminado, y otra cosa es la relación de familia. Creo que es una de las peores formas de alienar a un hijo con su papá. Alienar, para que la gente nos comprenda, viene del término de ajeno, hacer ajeno al padre del hijo. Alienar es hacerlos distantes, exacto, separados, ya no pertenecientes unos a otros, y este es desde el punto de vista emocional. Entonces, cifras de la Organización Mundial de la Salud nos hablan de una gran cantidad de enfermedades, es decir, de afectaciones, no enfermedades, afectaciones psicológicas derivadas de este tipo de violencia en contra de los hombres. Entonces, sí creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque además, justo por lo que están diciendo, no solamente estamos poniendo al papá como imagen exclusiva de proveedor, que de sí es minimizar profundamente el gran papel del varón en la familia, sino que lo estamos poniendo como la figura castigadora. Vas a ver, no levantas tus juguetes y ahorita que venga tu papá. Entonces, cuando el papá es el ejecutivo, el legislativo y el judicial en toda la familia, ¿no? Entonces, imagínate, en vez de preparar un campo idóneo para que el papá pueda llegar a su casa a disfrutar un momento con sus hijos, entiendo el punto que muchas veces se ha ventilado, sí, claro, pero yo estoy acá todo el día, y no me hacen caso y ya estoy cansada y la casa. Sí, muy bien, pero eso no puede trasladarse a la relación de tu hijo con su papá, en la que, nos guste o no, no tenemos nada que hacer las mamás, ¿no? Es una relación exclusiva entre ellos que tiene que cuidarse, como todas las relaciones familiares de los menores, tiene que cuidarse, tiene que procurarse, tiene que salvarse de toda la contaminación externa que pueda afectar por el bien del desarrollo psicológico del niño. Entonces, poner al padre como castigador, como una especie de justiciero implacable que va a venir y te va a dar de nalgadas y vas a ver, te va a castigar. Imagínense el vacío psicológico que estamos creando en ese niño, que en vez de ver en el padre un proveedor, no hablo de lo económico, sino de afecto, de soporte, de acompañamiento, en fin, de educación, de guía, es exclusivamente un hombre ajeno que no me conoce, que no sabe por qué me pasó lo que me pasó, hablando a lo mejor de la causa por la que el niño reprobó, vamos a decir, ¿no? Ahorita vas a ver que venga tu papá, le voy a enseñar las calificaciones para que te castigue, ¿no? Entonces, el niño empieza a crearse una idea de que mi papá no sabe por qué reprobé, pero me va a venir a pegar. Entonces, lo estamos alienando de su padre y estamos haciendo un daño profundo en su personalidad. Entonces, por favor, mamás, si de verdad quieren cuidar a sus hijos, no los alejen de sus padres, los necesitan. Todos necesitamos a sus padres. Claro, muchos elementos de destreza, de fortaleza, de seguridad, de cumplir retos, del buen ejemplo de comportamiento, que eso es a veces el problema, ¿no? No puedes, ¿cómo vas a tratar tú? Si como te tratan como pareja, el niño está aprendiendo que así se debe de tratar a una pareja, ¿no? Entonces ese también es un punto importante. Decía, abogada Marisela. Sí, que además dentro de un procedimiento existe una primera etapa que se llama conciliación, y qué difícil es la materia familiar en cuestión de conciliación, precisamente por las emociones que embargan en esos momentos ambas partes, en especial la mujer, ¿no? Sí, decimos que en lo mercantil, pues es el contrato, la factura y ahí está, ¿no? Pero ahí me hiciste en 1999 y ya casi sacamos el libro, ¿no? Así es, y que es lo que impide llegar a favorables acuerdos en beneficio de los menores, además. Y digo yo que es un poco complicado conciliar entre las partes, porque se trata de hacer entender a la mamá
que la cuestión alimentaria con el derecho de visita o de convivir con los niños no están relacionadas, no va una con otra. No tiene nada que ver el hecho que yo no aporte alimentos para que sea una condicionante y poder convivir con el niño. Además, no es un derecho exclusivo de papá o de mamá, es un derecho de los niños, niñas y adolescentes. Eso, ¿no? Correcto. Y pues es un poco complicado hacer Lo decíamos también, ¿verdad? Tocaya, el programa pasado, el derecho a ver a la convivencia, pues sí, ciertamente es un derecho de los padres y las madres, pero fundamentalmente es un derecho de los niños, porque son ellos los que se están formando. Y entonces mi derecho va formadito exactamente atrás del de ellos. Y el juez va a atender a las necesidades del niño. ¿Por qué? Pues porque nos tenemos que formar, tenemos que ser adultos maduros y saber que aquí todo va a girar en torno a mi hijo y que tenemos que ver realmente el beneficio del niño. Porque si no, entonces pues pasa lo que desafortunadamente está pasando en este mismo momento, estoy segura, en muchos de los juzgados del mundo, porque ojalá fuera un problema exclusivo del Estado o del país, que se están agarrando a niñazos los papás y no se dan cuenta del profundo daño que les están haciendo a sus hijos, queriendo desquitar un coraje personal porque tú me fuiste infiel, porque tú a mí me dijiste, tú a mí me ofendiste, tú a mí, pues arreglémoslos entre tú y yo, ¿no? Vamos a ver entre tú y yo cómo lo resolvemos y yo cómo me sano y yo cómo me supero y yo cómo me protejo y me proveo lo que necesito, pero no puedo permitir que la bomba que me dejaron estallar a mí, por dolorosa que haya sido, le estalle en las manos a mi niño, ¿no? Porque eso es lo que están haciendo. No, de verdad no hay más. O sea, si pudieran ver las cosas desde fuera, porque un día las van a ver, ojalá que no sea demasiado tarde, se van a dar cuenta que lo que están haciendo es trasladarles la bomba a los niños. Es un gran término porque simplifica lo de agarrarse a niñazos, es un gran término porque ejemplifica cómo el niño se vuelve el arma. Instrumento. ¿No? Es el instrumento para herir a la otra persona. Por ejemplo, abogada Guadalupe, ¿cuándo un papá violentado o no violentado tiene derecho a alguna pensión por parte de la mujer? Le comento que efectivamente tengo un caso ahorita en que pues el señor era el que cambiaron el rol, él se quedaba en casa, levantaba la casa, iba por el menor a la escuela, lo cuidaba, hacía la comida. De pronto, él vivía en México, en la Ciudad de México. De pronto, pues llega la esposa eso de las 10 de la noche, cansada del trabajo, y le dice, te me levantas y te me largas con todo y niño y con todo y perro. Literal. Le puso la maleta del niño cuando iba saliendo el señor, y también el perro, porque no es mío. ¿Qué hace el señor? Pues se viene a la ciudad de Puebla, que es donde estaba su familia. Llegó con el bebé, un niño de 3 años, y con el perro. La señora, pues afortunadamente trabaja en una empresa. El señor, pues, tenía ya 5 años que no trabajaba, entonces cambiaron los roles. Yo me quedo en casa, yo hago las funciones de ama de casa, del menor, y tú proporcionas los alimentos, todo lo necesario para nuestro menor hijo. Ahorita la señora sí la tengo demandada por alimentos y también por guardia y custodia, ya que ella fue la que sacó al papá. Sí, tomó la decisión de decir, ya no los quiero en mi vida, estoy cansada de mantenerlos, se me van. Entonces los saca de la casa, estoy demandando la guardia y custodia y los alimentos. De hecho, ya giraron oficio pues para que nos informe la empresa cuánto percibe la señora y se puede establecer ya una pensión provisional. Sí, porque en este caso, pues como el padre, que es el que se quedó no por decisión propia, sino por una decisión de la parte contraria, cómo va a trabajar y a cuidar al mismo tiempo. Supongamos, él se vino aquí a Puebla porque tenía el apoyo de su familia, pero quien no tenga un apoyo de abuelitos, de hermanos, de tíos, es prácticamente imposible ir a la escuela. No todas las escuelas tienen horarios extendidos. Habría que revisar esto de los horarios extendidos, tanto tiempo ahí con las maestras, ¿no? Pero ¿cómo le hace el papá? Me imagino que es uno de los argumentos. Sí, efectivamente. Pues sí, el señor ya se encuentra acá en Puebla, ya está él trabajando, pero pues obvio que lo que gana no le alcanza. Entonces sí, se solicitó pensión única y exclusivamente para el menor. Y pues afortunadamente todavía tiene familia, el señor tiene a su mamá que le apoya
en lo que él va a trabajar, pues la señora ve al pequeño. Pero sí, él con lágrimas en los ojos me decía, abogada, a las 11 de la noche yo en el metro con mi hijo y con el perro. De ahí pues me tuve que trasladar a la terminal de autobuses y venirme a Puebla. Y se llegué en la madrugada. Tenía donde dormir prácticamente. Así un escenario es. Terrible. Muy triste y sin dinero. Así es. Pues recibimos una pregunta anónima que dice, si quiero meter una demanda y soy hombre, ¿en qué lugar de Puebla o a qué lugar de Puebla puedo acudir si soy de Puebla capital? ¿Puede acercarse al Poder Judicial? Entiendo que puede hacer una demanda de alimentos, no nos especifica. El código establece las reglas para la competencia, pero pues me imagino que, suponiendo que estemos hablando de una demanda de alimentos y él es de Puebla, viven acá, sería un juzgado familiar de Puebla. En Ciudad Judicial específicamente, ahí puede dirigirse en la Dirección de Atención y Vinculación Ciudadana con la abogada Yolanda, está ahí por oficialía de parte su oficina, ahí con mucho gusto le dan asesoría jurídica, o el licenciado Samuel también atiende ahí, o bien en la Defensoría, pues la Defensoría es única y exclusivamente para quien está acusado de ser perpetrador, tengo entendido, ¿no? O violentador, pero también puede recibir asesoría o guía para este tema, ¿no? Y también un punto aquí, por eso que sí me gustaría intervenir en el aspecto de que los hombres generalmente no denuncian, no van a juzgados a salvar un derecho, por lo mismo que comentábamos inicialmente, ¿no? El machismo, estamos viviendo en una sociedad machista en donde es muy mal visto que el hombre se queje, cuando que el hombre estamos acostumbrados a que es el que provee, es el sexo fuerte, el que no se acusa, el que no va a ventilar sus cuestiones internas en familia, que generalmente este tipo de violencia en contra del hombre pues se da en 4 paredes. Generalmente solamente son 2 personas las que conocen, las que se involucran en esa situación. Y muy espontáneamente o esporádicamente se da a conocer a los hijos, ¿no? Los hijos decimos que no se dan cuenta, pero claro que se dan cuenta. Los niños, me decía una señora, es que mi hija tiene apenas un mes de nacida y no se da cuenta de lo que sucede entre papá y mamá. No, sí se dan cuenta. Por eso ahora los psicólogos dicen, este menor tiene o presenta secuelas de ser un niño con problemas de maltrato o sufre de estrés infantil. ¿Por qué? Pues porque son unas esponjitas. Yo siempre he dicho, los niños son como unas esponjitas que todo absorben y se dan cuenta aunque no hablen, aunque todavía no se puedan expresar. Por supuesto que los niños también reciben todas esas situaciones. Y el hombre violentado no se queja por ser temor a que lo señalen, a que sea víctima de bullying, porque ¿cómo es posible que a ti te pegue o te maltrate tu esposa o tu concubina? ¿No? Entonces, es mal visto, es como la representación de un fracaso. Fíjese que también, esto estamos hablando a nivel social, pero también esto se escapa a medios de comunicación. Comentaba al inicio de la entrevista, existía, me parece, un programa de que se titulaba Mujeres Asesinas. Ahí claro, son hechos que se plasman en una pantalla, pero que son sacados de la realidad. Y ahí no estamos poniendo especial énfasis en el punto de la violación hacia el hombre. Ese es un vivo ejemplo. En otras cuestiones, un programa del señor Corona, Jorge Corona se llama. Sergio Corona, como dice el dicho. No, el de Hogar Dulce Hogar. Uh-huh. Que todavía no me tocó a mí, pero de pronto pasan programas ahorita por ejemplo que acabamos de pasar el día de ayer, en la festividad del Día del Padre, generalmente se plasman esos cortos de esos programas, en donde igual, fue un programa que duró muchos años, que fue como por los 70s, por ahí así, en donde la esposa violentaba al señor, incluso le sobreponía el ratón y lo obligaba a que pidiera préstamos en su trabajo para solventar no las necesidades, sino los gustos de la esposa.
situaciones reales, pero vertidas en una forma de comedia. Exactamente. Bueno, vamos a la corte cultural de este programa y continuamos hablando sobre los hombres cuando les toca ser violentados. Esto es De la mano con la justicia. No se vaya, regresamos. Los hombres también pueden ser víctimas de violencia vicaria, la cual se ejerce indirectamente hacia los hijos o personas cercanas a la víctima con el objetivo de causarle daño emocional o controlarlo. Esto puede incluir actitudes y comportamientos como prohibición de contacto o visitas, interferencia en la relación padre-hijos, manipulación emocional de los hijos, entre otros. Si un hombre se encuentra en una situación de violencia vicaria, es fundamental buscar apoyo y asesoramiento legal. Un abogado especializado en derecho familiar podrá brindar orientación sobre las acciones legales que se pueden tomar para proteger los derechos y el bienestar emocional de los hijos, así como para buscar una solución a la situación de violencia vicaria. ¿Te perdiste la emisión? Consulta el podcast de La Mano con la Justicia a través de las redes sociales del Poder Judicial en Facebook y Twitter. ¿Te quedaste con dudas? Contáctanos en cabina 2222 7377 17 y 800-224-3000. Sigue escuchando De la Mano con la Justicia. Los padres de familia también pueden ser víctimas de agresión, ya sea física, verbal, emocional o sexual. La violencia no distingue género y puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Es importante reconocer que existen estereotipos y prejuicios en la sociedad que pueden dificultar la visibilidad y la denuncia de la violencia contra los hombres. Sin embargo, es fundamental destacar que todos tienen el derecho de vivir libres de violencia y de buscar apoyo en caso de ser víctimas. Cualquier persona sin distinción de género puede acercarse al Poder Judicial para obtener asesoría legal gratuita. Regresamos, esto es De la Mano con la Justicia, agradeciendo siempre sus comentarios, tanto del programa anterior como Agradecemos a Yasmín Urbina, felicidades a los defensores. Luis Vallejo, muy buenas intervenciones, las felicitan abogadas, jueza. Javier Salinas, excelente intervención. Marilú Carvajal, excelente la participación de los abogados y abogadas, y qué bueno que inviten también a los jueces para que también transmitan sus conocimientos y puntos de vista sobre estos temas. Leticia Morales, felicidades al programa y muy interesante tema. Felicidades a los ponentes, excelentes abogados. Lupita B.A., excelentes los defensores. Raúl Aguilera, muy clara la información. Y José Luis Kalasic, excelente labor, abogados, mil felicitaciones. Pues gracias a usted, las vías de comunicación están abiertas en este programa, WhatsApp 22 15 87 56 57, o ya sabe, también en el Facebook de La Mano con la Justicia, nos deja los comentarios y a lo mejor no los pasamos al aire o no alcanzó o lo está viendo por repetición, pero siempre si usted nos escribe por ahí, va a haber una persona que atienda su duda, que atienda su caso y le dé seguimiento. Téngalo por seguro. También le recordamos que este martes va a haber una jornada de atención ciudadana en el Zócalo de San Andrés Cholula. El Consejo de la Judicatura y los abogados van a estar ahí para atenderle dudas que tenga sobre sus asuntos, que se le ha atorado, que no, cualquier asesoría en el Zócalo de San Andrés Cholula de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Ahí va a estar el Consejo de la Judicatura y la Defensoría Pública para atenderle. Y bueno, antes del corte, abogadas, jueza, hablábamos sobre pues el estrés, este estrés infantil que se da a raíz de todos estos problemas cuando pues las madres a lo mejor utilizan la violencia vicaria o bueno, cualquiera, ¿no? Entonces, para culminar ese tema, jueza Moni, decías algo de la neonatología en el corte. Sí, nos compartía la abogada que muchos niños muestran signos de estrés infantil cuando desde bebés al mes, a los 15 días, a los 6 meses, porque pensamos que son bebés y no se dan cuenta, pues nosotros nos estamos gritoneando y medio matando frente a él y pues él no ve porque es un niño.
Sin embargo, estudios de neonatología nos indican que incluso los gestantes, los bebés en el vientre materno, pueden, por supuesto, estarse dando cuenta y estar percibiendo todo el estrés a través del estado emocional de la madre, y eso se había estudiado y se había investigado un tanto más en hijos adoptados, que han sido separados de su madre biológica desde que nacen, y que tienen signos de estrés infantil o síndrome del niño maltratado. Y entonces no se explicaban por qué, si la familia era una familia que lo había que vivía en armonía, que lo había acogido con cariño, proveyéndole un ambiente saludable, ¿por qué era que ese niño tuviera esas manifestaciones? Y entonces se empezó a investigar más allá y se encontró que en muchas ocasiones esos niños habían recibido agresiones, a lo mejor no directamente, pero sí a través de lo que habían percibido en el vientre materno. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque esos son los seres humanos que estamos entregando a nuestra sociedad, y nuestra responsabilidad es hacerlo de la mejor manera, hacer individuos sanos, felices, íntegros, contentos, con buenas herramientas emocionales para enfrentar la vida, para que no tengan que estar repitiendo patrones y después estar metidos también en los mismos problemas personales, familiares y hasta judiciales que estuvieron metidos sus padres. Entonces, en un ciclo sin fin. Sin fin. Esto no es una cosa menor, tenemos que hablar seriamente del tema, y bueno, pues es una responsabilidad de todos. Así es. Y bueno, en este sentido de continuando con los derechos de los hombres y cuando los hombres son violentados, hay un aspecto, abogadas, cuando en un divorcio o en una separación se da el caso de la separación de domicilio. Sí. Así es, también dentro del, no solamente la violencia en contra de los hombres se da en cuestión alimentaria, en cuestión de visita y convivencia, también dentro del matrimonio, cuando él es violentado y que dice, es que yo ya no quiero seguir viviendo con mi cónyuge porque yo sufro abandono, porque hay abandono, incluso viviendo en familia hay abandono de persona, hay abandono en este caso hablando propiamente de los cónyuges, el abandono del papá hacia el papá, de la cónyuge hacia el padre o de los hijos hacia el padre. Entonces llega un momento en el que ya las personas, incluso a mí me tocó un asunto de un señor de 72 años que me dice, abogada, es que no me lavan, no me planchan, no me guisan, por mi edad yo ya no tengo solvencia económica porque ya no soy una persona económicamente activa laboralmente hablando. Sufro el desapego, si alguno de mis hijos quieren convivir conmigo, quieran llevarme un vasito con agua, de inmediato la mamá agrede a la hija o al hijo, ¿no? Que le lleva el vasito con agua porque dice, tu padre nunca los vio y ahora sí que ya su vida laboral ya concluyó, ahora sí se acuerda que tiene hijos, ¿no? Entonces, tristemente esas situaciones se dan. O sea, prácticamente la orden en el hogar era, ignóralo, es un mueble más. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, regresamos a lo mismo, el hombre no se atreve a denunciar o a hacer valer un derecho por temor. Entonces, el que va y acude al Instituto de la Defensoría Pública, que recibe una asesoría, se le explica la situación legal que conlleva esto y se le sugiere la separación de domicilio conyugal, porque todos tenemos derecho a una vida libre de violencia. Entonces ahí es cuando solicitamos la separación del domicilio. Generalmente estamos acostumbrados a que es la mamá quien pide la separación del domicilio o la cónyuge pide la separación del domicilio, ella se queda en el inmueble y es él quien sale. En este caso ya se puede hacer de manera viceversa. Sí, de hecho, en las conversaciones de café, cualquier persona se dice, no, pues él es el que se tiene que ir, ¿no? Es como la frase muy común entre mujeres, ¿no? Es el estereotipo. Él es el que se tiene que ir, pero no precisamente. Abogada Guadalupe, ¿como en qué casos, otros ejemplos, él no se tendría que ir? ¿Cuál es el motivo que surge? En los casos puede ser la guardia y custodia. Cuando la señora dice, yo ya no los quiero cuidar, se puede solicitar la separación del domicilio, el señor se queda en la casa y se solicita la guardia y custodia de los menores.
En esta guardia y custodia, bueno, igual se solicitan unos estudios psicológicos para saber en qué condiciones se encuentran los menores, el padre y la madre. Pero generalmente es en los casos donde hay una violencia por parte de la esposa en contra de los menores y en contra del esposo, es cuando se solicita la separación de un domicilio y se solicita la guardia y custodia. Podríamos decir que es una constante, a lo mejor no es un absoluto, pero una constante que en donde se vayan con quien se vayan a quedar los hijos en el hogar es a quien se le da el inmueble. Por ejemplo, si el papá es el que se va a quedar la guardia y custodia, el papá tiene pues derecho, entre comillas, o es al que fallan a favor de que se quede en el inmueble y ella se vaya, y si ella se queda en cuidado de los hijos, o sea, es decir, mi pregunta va en el sentido de si la ley busca que los niños sufran los menores cambios posibles y entonces los niños no se mudan de la casa, quien quiera que los vaya a cuidar es el que se queda. Así es. ¿Es la tendencia? Sí, el domicilio de los menores es donde se encuentran ellos. Normalmente es lo que se hace, ¿no? Si la persona que está violentando, ya sea la mujer o el hombre, es el que se tiene que salir, el que violenta a la familia. Entonces, sí se solicita la separación para que él o ella se vayan del domicilio. Sí hay casos donde las mujeres son las que violentan el domicilio familiar, maltratan a los niños, los encierran, los castigan, y el papá es el que normalmente llega y los apapacha. ¿Qué te pasó? No, es que mi mamá esto y el otro, ¿no? Muchas veces sí llegan a rangos más altos, como llega el papá y se encuentra que el niño está golpeado, que está moreteado, que tiene alguna herida, que el niño está sucio, que no ha comido. Entonces, cuando se toma la determinación que la que tiene que abandonar el hogar es ella, y se le tramita enseguida al señor la guardia y custodia, pues para que él esté tranquilo y los menores también estén protegidos. Ok, también recibimos otra pregunta del auditorio que dice, para levantar una denuncia en contra de una mujer agresora, ¿cuáles son las pruebas que tendría que presentar? Bueno, en materia penal, pues, tendrían que presentar su denuncia acompañado de ciertas probanzas que me acrediten esa violación, o esa violencia. Pueden ser testimoniales, pueden ser fotografías, certificados médicos que valoren las lesiones y puede haber una clasificación de las mismas. En materia familiar, bueno, dependiendo de la acción a ejercer, serían las pruebas que se presenten, y la autoridad con todas esas pruebas, el juzgador, es quien va a definir o a determinar, en el caso de una guardia y custodia, a quién le van a conceder la custodia de los menores, ¿no? Si a papá o mamá, quién de los dos están más aptos y que tienen las mejores condiciones para proveer de una vida digna y sana para el buen desarrollo de los menores. Y con la tecnología hasta cámaras. Exactamente. Cámaras ocultas, videos. Sí, es correcto. Yo creo que depende mucho, para complementar el comentario acertado de la abogada. Yo aportaría que depende del tipo de hechos que estén siendo considerados como constitutivos de violencia. No es lo mismo una violencia vicaria, ¿no?, que a lo mejor una violencia física, los moretones, las heridas, que a lo mejor el chantaje, porque puede ser también un tipo de violencia psicológica. Por ejemplo, si te vas con tu papá me voy a matar, me vas a encontrar muerta el fin de semana, ¿no? Entonces, a lo mejor no es que yo le diga no te vas a llevar a los niños, sino que como ya están más grandes, a lo mejor y ya ellos al menor. Claro, exacto. Y entonces, si te vas, me mato. Y tú vas a ser el responsable de que yo no amanezca, ¿no? Y entonces, yo creo que tiene mucho que ver el tipo de violencia de que se trate. Porque, pues, las pruebas, y aquí sí me voy a permitir hablar un poco desde mi perspectiva de juez, son más allá de lo que se pretenda como medio de prueba, son o no idóneas, y eso lo califica el juez en la medida de que son o no aptas para probar lo que se dice. No todas las pruebas justifican los hechos que se sostienen en una demanda. Entonces, habría que revisar cuál es el tipo de violencia que se quiere denunciar o que se quiere probar, ya sea en un procedimiento penal o en uno familiar, para poder calificar la idoneidad de la prueba en función del hecho que va a ser sustento de nuestra queja, nuestra denuncia.
Y ahora que nos metimos a esto de las pruebas, qué difícil sería, a lo mejor, como tú dices, jueza, que manipularon la mente de un menor y que a lo mejor un juez pues tiene que llegarlo a evaluar ahí a la Cámara de GESEL, del SECOFAM, todo con todo el protocolo de GESEL, que es el protocolo de... Se me fue el nombre ahorita. Mira, pero te voy a decir para examinar al menor y cómo saber si está diciendo la verdad de lo que él quiere proyectar o está diciendo lo que la mamá o el papá quiere. En mi experiencia yo le puedo compartir a las personas que nos escuchan que eso, les prometo, por mucho que lo maquillen, el niño lo suelta, ¿eh? No hay crimen perfecto. Les prometo que no. Los niños no tienen filtro, ¿verdad? No tienen filtro. Lo más probable es que las primeras entrevistas los niños digan lo que se les dijo que tienen que decir, ¿no? El guión. Exacto. O aunque no se les haya dicho expresamente, todo aquello para lo que se les preparó, los niños van a llegar a obedecer. Es decir, a decir lo que mi papá espera o mi mamá espera que yo diga, porque ellos entienden y son muy inteligentes y saben que hay una expectativa de esa entrevista, ¿no? Y entonces, si yo estoy viendo a mi cuidador, sea mi papá o mi mamá, que está en un conflicto con mi papá, pues entonces no es muy difícil entender que lo que yo tengo que venir a decir si me trae mi mamá es que mi papá es malo. Eso no tiene mayor complicación y un niño lo entiende perfectamente. Pero precisamente para eso hay técnicas, precisamente por eso hay especialistas en psicología infantil y precisamente está el ojo ahí ya entrenado del juez de que después de 2, 3, 4, 5 entrevistas el niño va incluso sin quererlo soltando información que es mucho más relevante que lo que dice sobre la realidad de las cosas. Entonces, tan simple como por ejemplo, cosas como la reacción que tiene el niño cuando ve al otro progenitor, ¿no? O sea, a lo mejor me está cuidando mi papá y entonces yo voy a decir que mi mamá es mala. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que espera mi papá, sea que me lo haya dicho expresamente o no. Pero cuando yo veo a mi mamá, no puedo evitar que los ojos abrazarla, me brillen, ¿no? Exacto, abrazarla y mamá y es que mi papá, hay veces que así se dan cuenta, ¿no? Y además los propios psicólogos dan cuenta de ese tipo de reacciones porque son realmente las que a nosotros nos importan. A mí como juez no me importa lo que el niño dice, me importa cómo se comporta, lo que hace, lo que no dice. Eso es lo que realmente, digo, por supuesto se valora integralmente, pero es mucho más revelador lo que no dice, cómo corrió a los brazos de su mamá y la abrazó de las piernas y mamita, ¿por qué no me has venido a ver a mi casa si yo te extraño y yo te quiero ver? Entonces, a ver, ¿cómo? Unos momentos antes nos estaba diciendo que no quería ver a su mamá porque le tenía miedo, porque la maltrata, porque no lo quiere, y 5 minutos más, mamita, porque no me has venido a ver. Entonces, todas esas cosas van conformando un criterio en el juzgador de que hay banderas rojas que tenemos que atender. No son, por supuesto, las únicas pruebas, no es lo único. Bueno, es que el niño lloró cuando vio a su mamá y entonces, pues, se acabó el juicio acá, ¿no? No, son situaciones complejas porque la psicología humana no es tan fácil de explorar, pero sí con los niños ayudan, la inocencia de un niño, la transparencia de un niño ayuda a este tipo de investigaciones. Y me parece fundamental en cuestión ahora del tema de hoy, porque muchas veces son las madres las que quieren obtener pensión, guardia y custodia manipulando a los niños y en este caso es una prueba fundamental para ver si de verdad el papá es el diablo que han pintado o está siendo violentado en ese sentido. A lo mejor también para darse cuenta quién merece la guarda y custodia, ¿no, abogada? Así es. Como menciona la jueza, uno se da cuenta, llegan la mamá con los niños en el momento de la conciliación. Yo no sé por qué los llevan, no los llevan a estresarse. Llegan los niños y el papá está ahí cuando nosotros llevamos al demandado, que es el papá. De pronto los niños se sueltan a la mamá y corren y abrazan al papá. Y pues obvio el papá se suelta a llorar, la niña le limpia las lágrimas al papá. Pero en gran ocasión sí yo me he percatado que los padres son excelentes cuidadores de los menores y que fácil pueden obtener la guardia y custodia de sus menores hijos, aunque tengan 2, 3, 4 años, ¿no? Sí, o custodia compartida en este caso, que si se la están bloqueando, ¿no?
muchas veces así lo establecen. Cuando llegan a un convenio, dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo me quedo con él de viernes, sábado, domingo, te lo regreso al colegio y tú ya lo recoges en el colegio. Se dividen al igual los gastos. Cuando llegan al convenio, sí, muchas veces dicen, ¿sabes qué? Una semana y una semana. Yo normalmente les digo, oigan, por favor piénsenlo, porque el niño no hace familia ninguna, porque unos días están en 3 días con la mamá, 3 días con el papá. Considéranlo y mejor que sea a lo mejor 15 días, cada 15 días se ven, 15 días te toca a ti, 15 días a mí, le dije, y no se le resulta al menor muy complicado estar cambiando de casa cada 3 días. Y ahora, no sé si sea la constante, es una pregunta. Es común que los hombres varones tiendan a rehacer su vida, ¿no? No saben estar luego solos, buscan otra pareja, y ahí es cuando me imagino que también empiezan a ser violentados en complementos, en las sentencias, en los juicios, como se diga, de, ya se consiguió una nueva pareja y entonces ahora voy a exigir otra cosa o voy a molestar por acá, ¿no? Por el rencor que hay en ese sentido. Es muy dado que lleguen personas hacia la defensoría, llegan las señoras y dicen, abogada, hace 10 años no me daba alimentos, pero ahorita quiero alimentos porque no es posible que mantenga unos hijos que no son de él. Si le digo, oiga señora, ¿y desde cuándo? No, desde hace 10 años no me da alimentos. ¿Y por qué no los pidió? Porque no los necesitaba. Pero él sí ve a mi hijo y no le da nada. Entonces, quiero ahora la pensión y quiero que le quiten el 50% y quiero que si lo va a visitar, que sea en el centro de convivencia y que no se lo lleve como antes. Le digo, pero si ya estaba establecido y el menor está acostumbrado a irse con el papá y tiene muy buena relación, no tiene por qué cortar o por qué decir hasta acá porque el señor tiene otra pareja. Al igual usted, a lo mejor más adelante o a lo mejor no, decide tener una pareja. Entonces, sí les digo, pónganse en el lugar del papá, pues que él ya tiene un rol con el niño, que con pareja o sin pareja, si tiene una nueva pareja, pues el niño tiene que conocer a la nueva pareja, convivir con ella porque es su padre. Se los quito, ¿no? Pero entonces deja a los varones en un estado de indefensión, bueno, cualquiera de las partes, pero en este caso que estamos hablando, en un estado de indefensión porque si ya te había dicho verbalmente o a lo mejor hasta en un convenio que no los quería y de repente, sorpresa, me debe 5 años. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí, señores? Si su esposa no quiere los alimentos, abran una cuenta y vayan depositando por si se le ocurren 5 años. Sí, la verdad es que no hay tal estado de indefensión o de inseguridad jurídica porque debemos partir de la premisa de que el papá está obligado a darle alimentos a sus hijos. Punto. Más allá de que la señora quiera o no quiera, ¿no? Porque no es un derecho de la mamá, es un derecho de sus hijos. Entonces, si no lo recibe la señora, a ver dónde los hay depositas. Instrumentos legales para que el juez fije una pensión. No tiene que fijarla necesariamente a petición de la mamá. Okay. Yo puedo como varón ir al juez y decir, oye, fíjame una pensión, porque fíjate, o sea, resulta que tiene 1 año que nació mi hija, a lo mejor, o 2, o no sé. Y pues como nos peleamos y nos separamos y ella se fue, pues resulta que me dice que no, que por qué, porque así, si en la medida en que yo no le dé nada, ella tampoco tiene obligación conmigo. Como si además, porque eso es algo que se tiende a confundir, el derecho de alimentos estuviera supeditado al derecho a la visita y convivencia, o viceversa. Es decir, si tú me das alimentos, luego entonces tienes derecho a ver a tus hijos, ¿no? Y cuando ya no me los des, entonces ya no. No, señores, no se confundan, señoras, por favor, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El derecho a los alimentos y el derecho a la visita y convivencia son derechos de sus hijos. Luego, entonces, el hecho de que un papá no cumpla con los alimentos no es causa para que se les niegue a los niños el derecho de convivir con su papá. Y creo que eso es muy importante que lo dejen puntualmente establecido y muy comprendido para que no sigamos cayendo en esos vicios de que no me da dinero y entonces no ves a los hijos porque no puede ser que no cumplas con tu obligación. No, la obligación que tiene que ver con ver a los hijos es ver a los hijos. Es decir, yo puedo solicitar una variación en el régimen de visitas y convivencias si el padre incumple el régimen de visitas y convivencias. Yo puedo variar
puedo solicitar la variación de un régimen de alimentos, de otorgamiento de pensión alimenticia, si el padre no cumple con los alimentos, es decir, o a lo mejor cambiaron las posibilidades o las necesidades. Antes tenía un trabajo en el que ganaba 3,000 pesos, pero ahora tiene uno en el que gana 5,000. Entonces, pues ya tiene más, el niñito también ya creció, y entonces, bueno, solicito la variación del régimen de visitas. Pero las visitas son visitas, los alimentos son alimentos, no confundamos peras con manzanas. Y de hecho, por eso cuando te acercas a un abogado, pues te dice, hay que promover varios juicios y vamos por orden, ¿no? Que eso es lo que luego frustra a las partes, porque lo ves interminable, pero ahora, pues, hacer la invitación de acercarse, porque la justicia, cada vez con los juicios de oralidad, que vamos a tener un programa especial hablando de oralidad, pues ya es mucho más expedita. Abogadas, Marisela y Guadalupe, ¿algo para concluir, algún exhorto a los hombres violentados si en algún momento están siendo? A los hombres violentados, por mi parte, les diría pues que se acerquen a un abogado, a la Defensoría Pública, para que podamos asesorarnos si tienen derechos igual a poder tener la guardia y custodia de sus menores hijos, al igual a pedir alimentos. Pues agradezco infinitamente la presencia de Guadalupe Vaca y María Marisela Martínez Hernández por estar con nosotros de la Defensoría Pública el día de hoy. Muy bien, jueza Moni, como siempre un gusto. Gracias, encantada de aportar lo que se pueda para construir una sociedad mejor. Gracias, Moni, buen día a todos. Y a usted, muchas gracias por el favor de su atención. Vienen interesantes programas sobre el edificio del antiguo Palacio de Justicia, sobre oralidad y sobre muchos temas que pueden ser de su interés. Quédese con nosotros en De la Mano con la Justicia. Lo esperamos el siguiente lunes en punto de las 10 de la mañana. Muchas gracias. Escuchaste De la Mano con la Justicia. No olvides contactarnos en la próxima emisión. De la Mano con la Justicia.